Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tinker Robot Labs. Hoy vamos a tener con nosotros, tenemos el enorme honor de tener con nosotros a José Manuel Grandela. Él ya nos está oyendo, todavía no nos puede ver. Vamos a hacer una entrevista que está dedicada a mis alumnos de Ecuador, que han hecho unas cuantas preguntas, y vamos a entrelazar en la entrevista que tenemos preparada las preguntas de estos alumnos. Estos alumnos vienen de la Unidad Educativa Mariana de Jesús, Marita de Ventimilla, Misión Andina, Pablo Muñoz Vega, Mariela Mercedes Suárez, Lincoln Larrea, General Julio Andrade y Manuel Cabeza de Vaca. Creo que no me he olvidado ninguna. Estos son chicos que hacen conmigo robótica online, yo desde París y ellos en Ecuador. Y luego también hay alumnos que tengo por ahí diseminados por el mundo, por el Reino Unido, por Francia, por España, por Colombia. Pero bueno, esta entrevista va dirigida a todos ellos. Entonces, voy a pasar a pantalla a nuestro invitado estelar, nunca mejor dicho. Y sin más, buenas tardes, don José Manuel. ¿Me oye usted bien? Sí, perfectamente. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del meridiano. Como iba diciendo antes, hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a don José Manuel Grandela. Don José Manuel era un controlador de vehículos espaciales de la NASA. Es académico, es historiador y autor de 8 libros, entre los que se encuentran Fresnedillas y los hombres de la luna, Los cohetes lanzamensajes en la Guerra Civil Española, y es galardonado con el Premio Internacional Kobylanski. Don José Manuel ha participado durante 40 años en todos los programas espaciales tripulados y sin tripular de la NASA, así como de otras agencias internacionales. Pues don José Manuel, buenas noches y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir a compartir con nosotros la llegada del hombre a la Luna en primera persona. A esta conferencia, como he dicho antes, asisten mis alumnos de Ecuador, España, Francia y Colombia, a los cuales imparto clases de robótica. Y quién sabe si algún día estos chavales estarán diseñando robots para la NASA. Mis alumnos me han enviado unas cuantas preguntas que voy a ir entrelazando en el transcurso de esta conversación. Y sin más, vamos a empezar con una pregunta de Analía Ceballos, del Centro Educativo Pablo Muñoz Vega, que me pregunta: ¿cuándo decidió usted que quería trabajar en la NASA? ¿Era su sueño la carrera del espacio? ¿Y cómo usted llegó a la NASA? Cuéntanos un poco. Bueno, yo nunca soñé con llegar a la NASA. Era algo que me parecía inalcanzable, que algo onírico, y por lo tanto ni me lo había planteado. Yo había estudiado mi carrera, había estudiado telecomunicación y la especialización de radiotelegrafía para oficial de la Marina Mercante, y eso es lo que yo estaba haciendo, navegando y visitando países y demás, cuando casualmente fue mi esposa quien vio un periódico en el que había un anuncio de la NASA solicitando precisamente lo que yo tenía en cartera, que era radiotelegrafista, y hablando inglés perfectamente y una serie de conocimientos, y me dijo: oye, que hay aquí un teléfono para llamar. Y bueno, pero eso es para sabios, eso es para premios Nobel, o ¿cómo va a ser para mí? Yo humildemente pues no, yo no me veía relacionado con el espacio, ni menos con las pretensiones que ya había de poner hombres en la Luna. Pero como las mujeres son como son, pues me dijo: tú llamas. Y a la orden, que se dice en el ejército. Me puse firmes y llamé. Y la conversación ya fue en inglés directamente. Y bueno, pues me citaron y me dijeron: bueno, por mañana aquí a las 8 de la mañana. Yo dije: un momento, que estoy en Valencia, estoy embarcado en un barco y yo no puedo abandonar el barco porque por la ley no se puede. Si no hay radiotelegrafista, un barco no se puede hacer a la mar, en aquel entonces. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues habrá que esperar lo que marca la ley, los 15 días. Esperaron los 15 días y allí estaba yo como un clavo en el 16º
para que me entrevistaran. Y ahí empezó una serie de entrevistas de todo tipo, psicológicas y bueno, pues con el currículum y todo en inglés, naturalmente, todo el tiempo. Y bueno, pues fui pasando pruebas y al final pues me vi inmerso en una estación de seguimiento espacial que acababa de construir, nuevecita, la NASA, en las cercanías de Madrid, en un pueblo que se llama Tres Meninos. Bien, cuéntenos, ¿nos puede contar un poco más la historia de su familia? ¿Cómo su familia estaba ya en relación con la NASA? ¿Había algo por ahí o no? No, no, en absoluto. Bueno, mi familia, a pesar de que, bueno, cuando me despidieron en casa con mi uniforme, que va uno tan guapo, ¿no? Porque los uniformes de Marina lucen mucho y vinieron todas las vecinas, que entonces éramos un poco un pueblo, vivíamos en unos arrabales de Madrid y todo el mundo y todas las mujeres llorando, porque como me habían tenido en sus brazos desde niño y yo salí muy jovencito, salí con 18 años por la puerta, ya a conquistar el mundo, pues allí lloró todo el mundo menos yo. Y bueno, pues aquello fue cuando mis padres se dieron cuenta y que ahí va, si se nos va nuestro hijo. Entonces yo era el único. Y pues sí, pues me voy y eché a andar y empecé a ser hombre. Yo cuando me vi solo en un barco rodeado de gente toda mucho mayor que yo, siendo el único especialista de lo que yo había estudiado, no tenía dónde pedir consejo cuando hubo problemas, que los hubo. Además la vida del mar es muy dura y pues me fui haciendo duro, me fui haciendo hombre, me empezó a salir el vello, la barba, porque yo no tenía nada. Era tan joven, que no tenía cara de niño. Alguien me decía, pero si es que ponte algo, pero que no parece que eres un oficial de la Marina Americana. Y desde luego, de ninguna manera, ellos podían esperar que yo fuera a acabar en él. Mis padres eran humildes y yo estoy orgulloso de ellos. Mi padre era carpintero, mi madre trabajaba en casa, sus labores se decía entonces, y bueno, pues en los ratos que él podía me estuvo enseñando. Yo recuerdo que me aprendí con 4 años, me aprendí todas las capitales de los países del mundo. Entonces, ahora sería incapaz de repetirlo porque el mundo ha cambiado mucho, pero vi la tabla de multiplicar y dividir por 1, eso con 4 años. Así que bueno, pero todo eso se lo agradezco a mi padre. Y luego en los colegios, bueno, pues todo lo que me fueron apostando los profesores, etcétera. O sea, don José Manuel ya con 4 añitos apuntaba maneras. Bien. A ver, el 20 de julio del año 69, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se posan en la Luna por primera vez en la historia. Y usted, don José Manuel, desde la estación de seguimiento y control de la NASA en España, oye en sus cascos: Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Que viene a ser: Houston, estamos en la base Tranquilidad, el Águila ha aterrizado. Usted estaba ahí, usted lo oyó en sus cascos. ¿Nos podría contar cómo se vivió ese momento histórico, ese momento que está en los libros de historia, desde dentro? ¿Era usted consciente de ser una parte integral de la historia de la humanidad en ese momento? Bueno, la verdad es que eso lo podía haber pensado antes, cuando estuve estudiando todos los libros, lo que era el programa Apolo, que eran una colección de libros enormes. Claro, esto es un programa muy, muy completo, porque cuando yo entré, las pretensiones de la NASA eran mandar 20 Apolos a la Luna, solo se mandaron 17, 20 Apolos a la Luna, e inmediatamente comenzar a construir un asentamiento fijo para que estuviera la gente, pudiera la gente vivir allí permanentemente en la Luna. Aquello supondría una serie de vuelos adicionales, instalaciones. Bueno, aquello era impresionante. A mí me sedujo de una forma que yo no me lo creía. Fue el primer momento en que yo dudaba de si yo estaba donde estaba y todo aquello estaba pasando de verdad. Y luego resulta que era verdad, porque los vuelos empezaron a sucederse
y a mí me dieron una responsabilidad que era muy grande. La comunicación entre las dos estaciones de seguimiento espacial de Fresnillas y Robledo de Chabela era imprescindible para poder luego seguir y controlar a los dos módulos, el que bajaba a la Luna, el módulo lunar, y el que se quedaba orbitando la Luna, que era el módulo de mando y servicio. Y esas comunicaciones vía microondas fueron mi responsabilidad. Pero aún así, toda la cadena de comunicaciones que había establecido la NASA alrededor del mundo no sé, estaba llena, lógicamente, como cadena de eslabones. Y esos eslabones, uno de ellos era yo. De acuerdo que era nada comparado con todos los demás, pero si se rompe un eslabón de una cadena, se acabó la cadena, se acabó la estación espacial y hubiese sido pues una catástrofe. O sea que hasta ese punto sí fui consciente y por eso me empeñé tanto en estudiar mañana, tarde y noche para poder sacar adelante algo que para mí hasta entonces había sido totalmente nuevo. En cuanto a los momentos más cumbre, bueno, tengo que resaltar que precisamente en esa secuencia, cuando por fin se separan de Mike Collins en el módulo de mando y servicio, Armstrong y Aldrin, y bajan con el módulo lunar que lo habían llamado Águila, aunque la verdad parecía una araña, porque era feo como el sol, y ya se iba acercando a la superficie de la Luna, pues era la estación de Fresnillas donde yo estaba, era la única que estaba en contacto con ellos. Éramos el control absoluto, el control lógicamente intermedio entre Houston, que era el control de verdad en tierra, y la nave espacial y sus tripulantes. Pero éramos nosotros, o sea, la responsabilidad era máxima. Entonces sabíamos, éramos conscientes de ellos, de todo lo que estaba pasando segundo a segundo. A ellos a veces se les decía, se les recordaba que a tal hora había que hacer tal cosa, pero otra parte eran un ordenador que llevaban a bordo que recibía la información que le mandábamos nosotros desde nuestro ordenador mucho mayor en capacidad y físicamente, y cuando se fueron acercando esos momentos cumbre, pues surgieron una serie de problemas, unos problemas en una misión con personas que están a casi 400.000 kilómetros de la Tierra y por primera vez, podían ser graves siempre, o sea, gravísimos. Pero a pesar de ello, bueno, pues se fueron solucionando y sobre la marcha, pues todos nos ayudábamos sin movernos de nuestro sitio, porque estábamos como atornillados al asiento delante de los equipos que nos habían asignado a cada uno, aunque por el reojo siempre estabas viendo qué es lo que tenía el compañero de al lado. Él miraba hacia ti, tú mirabas hacia él y así, porque todos solidariamente estábamos metidos en aquel ajo, en que aquellos hombres pudieran llegar a la Luna y que lo hicieran felizmente. Pero también ocurrió que cuando se estaban acercando a la superficie no reconocieron ninguno de los cráteres que habían tenido como referencia de fotografías de misiones anteriores y entonces no sabían dónde estaban. Y entonces, pero no se podía estar toda la vida planeando, por decirlo así. Y entonces fue cuando desde Houston, Charles Duke, el comunicador con la cápsula, les avisó, 60 seconds, o sea, 60 segundos, quiere decir, tenéis 60 segundos de combustible. Y al cabo de 30 segundos dijo 30 seconds. Y eso quería decir que ya les quedaba poquísimo, porque si no podían gastar todo el combustible. La NASA tenía ya dicho, y nosotros lo sabíamos por los libros, que si a los 17 segundos no se podían posar en la superficie, tenían que abortar la misión. Además, esa era la palabra en inglés, abort the mission, y eso sonaba horrible. Y desde luego Armstrong, que era un genio y era un hombre, bueno, insuperable, no lo dudó. Desconectó el ordenador que estaba llevando la nave, el módulo lunar, y se puso a pilotarlo él con un joystick, que era una novedad entonces, ahora es de lo más común. Y consiguió, fue buscando por las pequeñísimas ventanas que tenían triangulares el lugar donde pudieran posarse sin destrozar las patas por haber rocas, por haber
cráteres, etc. Y por eso fue en el momento en que fue Aldrin como piloto el que dijo lights on, quiere decir que las 4 patas se habían apoyado sobre la superficie y habían hecho un cortocircuito y habían enviado una señal que había encendido unas luces, lights on, e inmediatamente engine stop, o sea, apagó el motor. Y pocos segundos después fue cuando Armstrong dijo Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Houston, aquí base de la tranquilidad, el Águila ha aterrizado. Bueno, pues esos momentos para nosotros, que además tengo que recordar un detalle, y es que cualquier comunicación entre la Luna y la Tierra se hacía a través de nosotros. Entonces nosotros oímos esas palabras medio segundo antes que Houston, porque era el tiempo que se tardaba por la distancia desde España hasta Estados Unidos y viceversa. Cuando Houston daba una orden y pasaba a través de nuestros equipos y de nosotros, pues tardaba ese medio segundo más en llegar a los astronautas. Pero el haber sido los testigos presenciales y además cooperantes o colaboradores o protagonistas en nuestra humildad de aquellas palabras por primera vez en la historia fue algo realmente emocionante. Sí, imagino. Me hacía gracia lo que comentaba usted del joystick, que era algo novedoso. Con mis alumnos hace un par de semanas estábamos manejando una pequeña grúa con un joystick. Y yo les dije, pues esto lo usaban en la NASA. O sea, fíjate cómo... Y ahora cuestan como 2 euros o 3 euros con 3 potenciómetros nada más. Pues sí, los joysticks... Sí, un poquito más. También les cuento a mis chavales que el microcontrolador que utilizamos, el Arduino, tiene más potencia que el ordenador que iba embarcado en el Eagle. Tiene más memoria y más potencia. Y ahora cuesta $3 ese pequeño microcontrolador. Muy bien. A ver, la prensa siempre nos muestra a los astronautas como una especie de superhéroes, unos seres míticos, con unas fotos siempre preciosas, como unos semidioses, capaces de llegar allí donde nadie ha llegado. Y sin embargo son seres humanos, cuando he hablado con usted antes, me cuenta que son seres humanos como usted y como yo. Usted durante su larga carrera ha estado infinitas horas conversando con astronautas en las diferentes misiones Apolo. ¿Nos puede contar alguna de las anécdotas, esas cosas más humanas, del lado humano de los astronautas? Bueno, ha habido muchas, desde luego, sí, he trabajado con muchos y bueno, me he hecho amigo de algunos de ellos incluso. Lo que pasa es que el tiempo no perdona y han fallecido, bueno, muchísimos, la inmensa mayoría. Queda Aldrin con 94 años que los cumplió hace un par de días, pero hace pocos días John Young, que fue el comandante del Apolo 16, que ahora voy a mencionar una anécdota de él, pues falleció también. Entonces, bueno, pues es penoso pero en su momento, con los conocimientos que teníamos nosotros de cómo funcionaba el programa Apolo, cuando teníamos ocasión, y yo no la desaproveché, de trabajar con ellos algunos días en algunas misiones específicas, etcétera, yo, no sé, quizá fuera un poco pesado, habría que preguntárselo a ellos, pero les exprimí como un limón. Yo no era un hombre de la calle. ¿Y qué se siente cuando uno está flotando? Pues no, mis preguntas iban bastante más allá. Y entonces eso a ellos también les agradaba. Pues decía, caramba, esta persona sabe de lo que está hablando y está haciéndome una pregunta que a mí me va a exigir pues una contestación lógica, profunda, etcétera. Y anécdotas hay miles. Pero bueno, ya que he mencionado a John Young, que yo ya digo hace unos días, pues él había volado ya anteriormente en el Apolo 10 y en un Gemini y bueno, pues fue asignado el comandante del Apolo 16 en julio de 1972. Y mientras estábamos en contacto con ellos, iban camino de la Luna. Y gente que todavía no sabe que a la Luna llegó alguien más que Armstrong. Bueno, a la Luna han llegado y la han pisado 12 norteamericanos.
Bueno, pues estando en comunicación, estaba Houston mandando instrucciones, dando órdenes a través de todos nosotros. Una necesidad imperiosa para esos semidioses, como se les trataba, es la del contacto de la voz humana a través de en ese caso, de las líneas, de la emisión, de las transmisiones que nosotros proporcionábamos con nuestros equipos, nuestra antena gigantesca y todo aquello. Lo reconocían y así me lo contaron a mí, y a más compañeros, que cuando estabas ahí fuera, una parte de tu cerebro era consciente de que pasara lo que pasara, si pasaba algo malo, estabas perdido, porque nadie te iba a ir a rescatar, era imposible. Pero hay otra parte del cerebro que parece ser que es la que funcionó más o más tiempo, en la que decía que nosotros veíamos la quilla de la nave, es decir, la carcasa metálica, como si en cualquier momento se iba a abrir una escotilla y ibais a entrar cualquiera de vosotros, o nosotros podíamos bajar alegremente como si hubiera una escalera invisible, pero una escalera que llevara a la Tierra. Bueno, pues con esa sensación tan humana, ellos hicieron todas sus misiones. Y en este caso concreto ocurrió que hubo un apagón, un corto, no sé después cómo fue. El caso es que las comunicaciones entre España y Estados Unidos se cortaron. Mientras estaba el Apolo 16, John Young, estaba hablando con Houston. Cuando aquello se cortó y empezó a decir Houston, this is Apollo 16, y Houston, this is Apollo 16, y nosotros que teníamos la posibilidad de ver sus constantes vitales, su electrocardiograma y su electroencefalograma, lo veíamos que por unas agujas que grababan en papel, y veíamos que se estaba acelerando, o sea, estaba, no voy a decir que tenía miedo, pero muy parecido. Y entonces ya la voz incluso se le atipló un poco en la tercera llamada. Entonces ya no hubo duda. El responsable de nuestra estación de Fresnedillas, nuestro supervisor jefe de estación, inmediatamente hizo las veces de Houston y salió y le dijo: Apolo 16, this is Madrid, porque Fresnedillas, para ellos era más fácil decir Madrid que no Fresnedillas, porque sería, bueno, éramos Madrid Apolo. Y cuando dijo, this is Madrid Apolo, we are in contact with you, esta es la estación de Madrid, estamos en contacto con vosotros, no pasa nada. Lo de Houston es una cosa, es una cosa, pues como cualquier otro corte de fluido, lo que sea, pero nada, estamos con vosotros y tal. Bueno, pues fue instantáneo. Empezó a decir, oh, wonderful Madrid, beautiful Madrid. Le faltó decir, viva la madre que te parió Madrid. Porque fue una sensación, vimos cómo las agujas se relajaban, las agujas de su corazón, cómo se relajaban inmediatamente, porque esa sensación de que había, luego lo dijo él, le llamaba vital line, una comunicación invisible, es decir, una escalera invisible por la que en cualquier momento él y sus compañeros podían bajar a la Tierra, se la proporcionábamos nosotros con nuestra voz. Y además nos agradeció el detalle porque en el año 81, cuando él fue el primero, uno de los dos que volaron en el primer transbordador espacial, el Columbia, en abril del 81, 2 meses después, que nosotros también fuimos fundamentales para el éxito de esa misión, vino a vernos a Madrid y preguntó que quiénes habíamos estado aquel día del Apolo 16, y yo fui uno de los 2 únicos que habíamos estado, y vino a darnos un abrazo. Fíjate. De agradecimiento por aquella situación que la habíamos sabido sacar adelante de forma tan humana y tan espontánea. Fíjate, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, tengo carne de gallina ahora mismo, qué bonito. A ver, mis alumnos de robótica, allá en los Andes, aprenden a hacer robots autónomos
y que con un poquito más de desarrollo y unos poquito más de millones de inversión, pero digamos con un poquito más de desarrollo, serían capaces de moverse con soltura en planetas deshabitados. Desde las misiones de Apolo, la NASA ha enviado a Marte y a la Luna y al espacio solo naves no tripuladas y solo robots. Y sin embargo, pues ahora se ven las noticias que tienen un empeño enorme en volver a enviar seres de carne y hueso, humanos, a la Luna y luego a Marte. Entonces yo le pregunto al experto don José Manuel Grandela, ¿esto por qué? ¿Esto es un avance? ¿Esto es un retroceso? ¿Por qué, don José Manuel? ¿Por qué tenemos que volver nosotros personas al espacio? Hombre, la vocación humana, el ADN, lo llevamos, somos así. Es el aspirar a conocer cuanto más mejor de todo lo que nos rodea. En este caso, pues a grandes distancias, como es el sistema planetario. Pero eso es algo que ha sido una constante en toda la historia de la humanidad. El primer referendo que se nos ocurre siempre es el descubrimiento de América y todo lo que conllevó aquello. Pero había sido así en otras etnias, en otros lugares, en otras épocas, etc. Cuando se conquistó el Everest, preguntaron que por qué habían subido hasta ahí arriba, el monte más alto del mundo, 8.834, una cosa así, ¿no? Y el alpinista dijo porque estaba ahí. Esa fue su contestación. Estaba ahí. Y hay que subir, y claro, hay que superarlo, y hay que ir más allá. Y eso no se lo puedes dar a la máquina. La máquina es algo que tú has inventado, o que vas a inventar, de acuerdo con las circunstancias, para que haga labores que a ti te son o penosas, o incluso mortales en algunas ocasiones, etcétera. Pero va a hacer lo que tú le digas a la máquina, por muy avanzada que sea el robot, por muy avanzado que sea, no puede salir de un apuro, puede salir de un apuro de vez en cuando, pero siempre siguiendo las instrucciones que les damos nosotros, los controladores de la Tierra, cuando se han enterrado en Marte, o el Sojourner, o el Opportunity, o cualquiera de estos todoterrenos, pequeños tanquecillos que van correteando, etcétera, que sí, que están evitando el riesgo de ser seres humanos los que están allí, pues no pudieran pasar mal o tener problemas, etcétera. Pero no podemos decir que hemos conquistado Marte si todo lo que nos limitamos a mandar son robots, máquinas. No, hasta que aquello no lo pise un ser humano, bueno, uno, y unos cuantos después, igual que la Luna. La Luna va a ser el primer paso, indudablemente, porque va a facilitar mucho la llegada a Marte, aunque la Luna es totalmente viable ya, un año o dos. Ya, eso sí, no se han colado los chinos, que van por libre en la vida, en el mundo de la ciencia, y cada vez que dan una noticia, como siempre, como hacían en su día los de la Unión Soviética, era cuando el éxito estaba garantizado, o cuando volvían, o cuando tal. Nunca decían, mañana vamos a despegar con tal cohete. No, y si explota, como explotaron muchos, etcétera. Entonces lo callan. Por eso los chinos, como además tienen un país enorme y son herméticos, y bueno, pues están haciendo una ciencia al margen de todas las demás conocidas en el mundo occidental. Y entonces vamos de sorpresa en sorpresa cuando por fin, que ya tenemos una astronauta arriba, una taikonauta, dicen ellos. Ah, sí, ¿arriba dónde? Es que tenemos un laboratorio espacial. Ah, sí. ¿Y de dónde ha salido? Lo hemos hecho nosotros. ¿Y cómo lo habéis subido allí? Con unos cohetes. ¿Y cómo? Los hemos hecho nosotros. Pero bueno, si no sabemos nada, sí. Bueno, y deja de hablar porque vamos camino de la Luna. ¿Qué dices? Y así, el mundo de la ciencia, los países occidentales, empezando por Estados Unidos y todos los demás, están asustaditos, porque en cierta forma les come la moral. Pero también es verdad que es un gran acicate para que el día que digan que estamos en la Luna, no, mira tú, que esto se nos cuelan y se nos llegan a Marte antes, pues ahora, todo corriendo.
O sea que al final vamos a tener que agradecer esta forma de actuar de los chinos. Gracias a ella está subiendo el nivel de las inversiones económicas y de la captación de gente que está muy bien preparada para llevar adelante estos programas. O sea, lo que pasó con el Sputnik se vuelve a repetir. Que de repente, los rusos están en el espacio. A ver, para preparar esta entrevista me he mirado las decenas y decenas de conferencias que tiene usted online en YouTube. Todas ellas absolutamente deliciosas, pero hay una en la que le he oído decir que en vez de empeñarnos, viniendo de usted, que es partícipe de llegar el hombre a la luna, dice que en vez de empeñarnos en ir a la luna, lo que tenemos que hacer es empeñarnos en cuidar la base cero, es decir, la Tierra. Y por otro lado, la NASA, como estoy contando antes, está ahora opinando que se está poniendo los ojos en Marte y pues me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuidar la base cero? ¿O irnos a Marte? ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, yo creo que no hay que excluir una cosa de la otra. Indudablemente tenemos que cuidar nuestro planeta. No hay otro, el planeta azul. La frase que últimamente he oído que la han repetido mucho de Tsiolkovsky, bueno, un ruso, un maestro de escuela, humilde, ruso, pero que tenía una mente privilegiada y soñaba con que el hombre algún día podría llegar a salir de la Tierra y llegar a otro sitio. Y la frase decía, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero nadie permanece toda su vida en la cuna. Bueno, pues la frase a mí me impactó la primera vez que de muy joven la leí y luego muchas veces la he oído en boca de otras personas y estoy totalmente de acuerdo. Pero la Tierra hay que cuidarla porque recuerdo los comentarios de bastantes astronautas con los que he estado en su primera misión. Suben al cohete y miran para atrás y dicen, oigo, si yo no veo las fronteras desde aquí, anda, si yo no veo ni mi país, veo mi continente, no veo ni mi país. Oye, ¿y esas guerras que había cuando hemos subido, dónde están? ¿Alguno ve? No. Luego somos los protagonistas de la destrucción de la única cuna en la que hoy por hoy estamos vivos. Pero eso no puede eliminar la capacidad, la necesidad que tiene el ser humano de averiguar más, de saber y de conocer. Y si tenemos ya los medios, porque la técnica nos los ha concedido para poder ir a la Luna, cosa que está ya demostrado, y el siguiente, porque no hay otro en todo el sistema solar donde pueda ir ningún ser vivo, cual es Marte, pues a pesar de la distancia y todos los enormes problemas, etcétera, pues es un reto, es una meta que tardará tiempo, no voy a decir décadas. Para mí, estoy convencido que llegar a Marte va a costar varias décadas, pero hay que hacerlo. No sabemos si en cualquier momento, cosa que lo hemos oído por la televisión, viene un pedrusco enorme, un meteorito gigantesco, como aquel que se supuso que eliminó a todos los animales, la Tierra y toda forma de vida, etcétera, y vuelta a empezar. Bueno, pues si ya tenemos un pie en Marte o forma de quedar allí y tal, y plantar unas patatitas con el nutriente de la caca de la astronauta jefa, como hemos visto en la película, cosa que es bastante real. Pues hay que hacerlo. Pero eso sí, sin quitar el ojo de que tenemos que cuidar este planeta. Ya. A ver, don José Manuel, me pregunta Steven Escobar, del Centro Educativo Pablo Muñoz Vega, ¿qué les podría decir a los jóvenes ecuatorianos que quieren formar parte de las compañías que hacen viajes espaciales? ¿Cómo llegar
¿cómo pueden llegar ellos a donde usted llegó? Bueno, yo no he llegado muy lejos, he llegado donde he llegado y estoy muy satisfecho, pero yo también pretendí volar, yo también me presenté para astronauta en una de las primeras convocatorias que hubo. Pero bueno, uno no es perfecto y bueno, pues el oído interno me la jugó, esas centrifugadoras bestiales que te ponían a casi 20 Gs y encima tenías que ir haciendo cálculos matemáticos en un teclado y tal, y luego salías a cuatro patas vomitando y todo aquello. No, yo no, eso no lo pasé. Sí, había pasado los otros, los psicológicos, todo eso está muy bonito, pero eso no, y la verdad es que en eso son superhombres todos y supermujeres, todos los que han sido capaces de pasarlo. Pero por lo demás, yo estudié en los colegios públicos que había, y fui pasando y no tenía ni visos de que yo algún día podría estar relacionado con el espacio ni nada parecido, pero no sé, fui un empollón, me gustaba la historia, me gustaban las matemáticas, me gustaba la química, y hay que tener ganas para que te guste la química. Pero luego todo eso me ha venido muy bien en la vida, porque fuera donde fuera el foro en el que tú te pudieras acoplar o llegar, y cualquier tema de conversación que se sacara, resulta que tú sabías qué decir, sabías qué contestar, ¿Por qué? Porque ya habías estudiado, y habías estudiado en profundidad desde que tenía los 8 años prácticamente hasta que llegué al final del bachillerato, que se llamaba entonces. Y luego en la universidad, claro. No se trataba de aprobar. ¡Ay, qué bien, me han dado un 5! ¡Ay, qué bien, me han dado un 6! ¡Wow, un notable! ¡Wow, un 7! No, señor. Hay que ir a por el 10 siempre. Pero siempre. Y desde luego, luego más adelante, pues, si es posible, una vez que has acabado la carrera, que has elegido, etcétera, pues hacer una licenciatura, es decir, un doctorado, mejor posible. Porque si vemos los historiales de la inmensa mayoría de las personas que han subido al espacio, no son cualquiera, ninguno de ellos. Son personas muy bien preparadas que no solo tienen una o dos carreras, sino que llevan años especializándose en temas tan sagrados y tan importantes como es la erradicación de la leucemia, del cáncer, del Parkinson, del Alzheimer, todo eso que arriba en la microgravedad se puede intentar y aquí en la Tierra no se puede. Entonces esa gente es digna de aplauso, digna de admiración, pero empezaron como cualquiera, empezaron estudiando, pero con entusiasmo, con ánimo, sin tampoco saber dónde iban a acabar años después. Entonces yo les animaría a todos los estudiantes que se lo tomen en serio. El tema de los idiomas es fundamental, claro. Hoy en día en la Estación Espacial Internacional pues se habla inglés, pero también se habla ruso y también se habla italiano. López Alegría, mi amigo madrileño, que ha subido hace 3 días a la Estación Espacial Internacional, ha subido con un norteamericano, un italiano y un sueco. No, norteamericano no, un turco. Por primera vez un turco ha subido, etcétera. Pero todos hablan inglés fluidamente. Eso sí, se permitió el lujo el italiano, no recuerdo ahora su nombre, de dar un saludo a sus paisanos que le estaban viendo y escuchando. Y Michael López Alegría, no digamos, cuando se pone a hablar en español, pues no hay quien le pare. ¿Por qué? Porque es madrileño, es español, tanto como norteamericano. Los idiomas son fundamentales. El astronauta ecuatoriano Ronnie Nader, por ejemplo, leo aquí que, claro, sabe español, lógicamente, inglés, portugués y ruso, que no hay que despreciarlo. Y recuerdo cuando Mike López Alegría me dijo, oye, que me voy un año a Moscú a aprender ruso, porque es importante para mí, para mi futuro, etc. Y lo fue, porque resulta que ha sido la única persona que ha llegado al nivel más alto de comandante en el espacio, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética y después Rusia. Es decir, no puede llegar más arriba. Ya. Por eso se fue de la NASA, porque ya no había nada más ambicioso
donde él pudiera ir. Y habla, bueno, pues habla italiano, francés, inglés, ruso, español, claro, faltaría más. Y no sé si tiene por ahí alguno más que no me lo haya comentado. O sea, que ese empeño... Yo estudié inglés, o sea, lo que a mí me abrió las puertas a la NASA inicialmente fue el conocimiento profundo del inglés. ¿Y dónde lo había aprendido? Yo, en Madrid, en la Escuela Central de Idiomas, yendo 4 años uno tras otro, después de las otras clases del bachillerato, a estudiar inglés, con un problema adicional, y es que acababan de cambiarme el idioma. Yo había estudiado desde que había empezado con 9 años en francés, que entonces era la lengua segunda, la lengua internacional que estábamos aprendiendo todos. Yo inglés nada. Y de pronto me cambian bueno, las asignaturas que hay. Ascienden la carrera mía de radiotelegrafía y me quitan el francés y me ponen el inglés, pero ya, o sea, así, a bocajarro. Pues no me quedó más remedio que estudiar y tal. Pero bueno, estudiar y ponerme siempre, también quería decir eso, ponerme siempre en la primera fila, en el primer banco, al lado del profesor, que no se me escape nada, que no me esté hablando a la oreja y me esté entreteniendo el compañero que esté al lado, compañero o compañera. Porque estuve en un curso de inglés en el que éramos 50 y eran 49 chicas y yo. Y aquello sí que fue una prueba de fuego. Una prueba de fuego. Con lo cual, si me deja el profesor, era un profesor en ese curso, me siento en sus rodillas para estar más cerca de él. Porque es que no me dejaban aprender, no me dejaban. Hay que poner un empeño y un entusiasmo y dar todo. Y luego lo agradeces, sin duda. O sea, no puedes ser el número 2, tienes que ser el número 1. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, una última pregunta, don José Manuel. Al no ser que me metan alguna hora por el chat ahora, una última pregunta. Solamente hemos hablado de hombres. Hombres, quiero decir, señores, no señoras. Y mis alumnos, que son todos brillantísimos, llegarán a ser ingenieros seguramente, y quién sabe, alguno podrá aspirar a trabajar en la NASA. De mis alumnos, que están elegidos entre los mejores de cada escuela, más de la mitad son mujeres. Y sin embargo, estos chicos que se proyectan en el futuro, ven que en la misión Apolo, pues solamente se habla de hombres, solamente de hombres. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tienen hoy en día las mismas oportunidades mis alumnas que mis alumnos? ¿Pueden ellas llegar a la NASA y llegar a donde usted ha llegado, o a la Luna, o a Marte, o a lo que sea, igual que un alumno? ¿Tienen las mismas oportunidades o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, las oportunidades creo que sí, porque no hay discriminación en las escuelas, en las universidades. Otra cosa es el poner en riesgo su persona en determinadas circunstancias. Efectivamente, en el Apolo solo hubo varones, pero es que la NASA estaba bajo las directrices, en aquel entonces en vigor, de las Fuerzas Armadas. Es decir, la mujer podía estar en servicios auxiliares, podía ser enfermera, podía ser telefonista, telegrafista, podía ser piloto en los aviones, pero no para entrar en combate. No se permitía que una mujer fuera a una trinchera en infantería, ni se fuera a la marina a entrar en combate, de verdad. Entonces no había una mujer en un barco, no había mujeres en las fuerzas aéreas, en esa tesitura. Entonces, bajo esas normas, pues no pudieron las pocas mujeres que lo solicitaron, sabe que tenían horas de vuelo y todo aquello, no pudieron acceder a aquello porque eran las normas de entonces, pero eso ya ha pasado a la historia. Ahora ya todos los ejércitos tienen a sus mujeres en primer plano. De hecho, en España creo que ya tenemos una general, por ejemplo.
Bueno, España, muchos otros países que antes era impensable. Bueno, pues por la misma razón, esa mujer o esas mujeres que tienen esa capacidad de liderazgo, de mando, de estudio, de acaparación de información para poder luego plasmarlo en una realidad, sea cual sea, ¿no? En la universidad, etcétera. En el caso del... he estado viendo, a ver qué cifras había. El otro día López Alegría estuvo imponiendo a sus compañeros que subieron a la estación espacial, que están ahora arriba, cierto todos, les puso un pin con las dos alas doradas, que significa que eres astronauta. Eso era un gran logro para todos. Él ya lo tenía desde hacía mucho tiempo, pero como comandante de esa misión lo hizo y se lo puso. ¿Y por qué iba a decir yo esto? Bueno, detrás de ellos, viendo el acto, había dos mujeres. O sea, en la tripulación de la Estación Espacial Internacional eran 7, bueno, son 7, perdón, y había dos mujeres. Pero es que en la evolución y en el transcurso del caso de la Estación Espacial Internacional, que ha sido visitada para trabajar y demás, pues cerca de 500 personas, etcétera, pues únicamente unas 80 han sido mujeres. Pero hay que decir que de esas 80 ha habido ya mujeres que son comandantes jefes, o sea, que cuando llegan a una tripulación allí, la que manda es ella. Y lo mismo ha ocurrido, bueno, durante la época en que hubo los 135 transbordadores espaciales, el Space Shuttle, etcétera, pues poco a poco al principio iban de especialista, que se decía, casi como de paquete, pero después no. Después han ido y han sido comandantes y han sido jefes de estudios biológicos y de lo que se desarrolla ahí arriba. Y luego cuando han vuelto a Tierra han encabezado departamentos de la NASA, etcétera, departamentos importantísimos, controlando y supervisando a otros astronautas y a otras personas auténticamente profesionales en el tema que fuera. O sea que la labor de las mujeres es impresionante y cada vez pues, es mayor su presencia. También tengo que decir, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, la Agencia Europea del Espacio quiso aumentar su plantilla de astronautas europeos. Y entonces, pues, se presentaron al final, después de toda la criba, se presentaron 6 varones y ninguna mujer. Pues entonces la culpa no la tienen las agencias espaciales, en este caso, ¿no? Pues así no se han presentado, o porque la universitaria de turno lo considera que esa vida no es para ella, o que le da miedo las alturas, o que puede hacer una mejor labor en tierra firme, etcétera, etcétera. No lo sé, pero está claro que el número de las que han aplicado es bastante inferior al de los varones. Bueno, aún así, cada vez hay más presencia femenina en el espacio. Pero vamos, yo con lo que me quedo, lo que me dice usted es que la puerta está abierta y no se mira si es hombre o es mujer. La puerta está abierta a quien quiera entrar y que sea el mejor. Pues don José Manuel, muchísimas gracias. Yo cada vez que hablo con usted me quedo con la sonrisa puesta. Es delicioso hablar con usted. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su exitosa y apasionante carrera. Y ha sido un auténtico placer tener entre nosotros. Y muchísimas gracias por haberse dirigido a mis alumnos y haberles dado ánimos para que algún día lleguen donde llegó José Manuel. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que agradecer, aunque no vea las caras de todos los que nos están escuchando, pero estoy convencido de que hay gestos de todo tipo, sobre todo sonrisas, quizás algún escepticismo, porque esto es muy ambicioso, o sea, es el futuro. Yo cuando era un alumno más, cuando me decían, ¿y tú qué quieres ser el día de mañana? Y yo no conjugaba ¿qué es eso del día de mañana? O sea, no entendía, lo veía como hipotético, como algo lejano, etcétera. Y es el devenir día a día. Lo que tienes que hacer es ir poniendo todos los escalones que vas a necesitar para subir donde pretendas.
Y desde luego, si es posible, elegid lo que os guste, lo que os entusiasme, que le sacaréis mucho mayor provecho que cualquier otra cosa. Y desde luego vuestra vida cambiará. Porque una parte muy importante de vuestra vida está en función del trabajo que desarrolléis. Y si lo hacéis felizmente y satisfechos y volvéis a casa contentos de lo que habéis realizado y que ha sido una expresión vuestra en ese ambiente profesional, pues ha merecido la pena vivir y haberme aguantado este rollo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don José Manuel. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.